Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica. Vamos a conversar de inmediato con el profesor Humberto García Larralde, invitado pues de nuestro estimadísimo profesor también, José Manuel Serna. Y yo voy a dejar que José Manuel le dé inicio a la conversación porque José Manuel tiene una preocupación bastante importante desde el punto de vista sociopolítico, que yo creo que es pertinente que, pues, que lo toquemos como tema único hoy para Ok. clarificar el panorama, el presente y el futuro, porque es que todos los días surgen, profesor Humberto, pronunciamientos políticos que desdibujan más cada día la democracia que alguna vez tuvimos. Entonces, yo creo que, José Manuel, la preocupación que tienes en ese sentido. Adelante, José. Bueno, buenas tardes, amigos. En este nuevo año les deseamos a todos un año lleno de buenas noticias, de prosperidad y de fortuna, aunque también sabemos que es un año para estar pendiente y estar muy atento a todo lo que ocurre. Es un año de bastantes dificultades. Humberto, sin hacer ningún preámbulo y dado que este tiempo de la radio y la televisión es tan estrecho, mi pregunta básica para que tú nos disertes sobre eso, nos expongas, ¿cómo ves tú la situación en América Latina en cuanto a las tendencias democráticas y autoritarias de las cuales tú has estado conversando y has estado leyendo mucho y observando? Y me parece que tienes unas posturas y unos planteamientos sumamente interesantes. Por favor, extiéndete lo más que puedas y adelante. Gracias por asistir a esta entrevista que es casi periodística. Muchas gracias. Noticiosa. Bueno, gracias por la invitación y también mis deseos porque este año traiga las mejores oportunidades de cumplir las aspiraciones que tiene cada quien, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, me has hecho una pregunta bien compleja porque, o en todo caso, que tiene muchas dimensiones, porque la situación en América Latina, por supuesto, es muy compleja y tiene expresiones muy variadas, pues, ¿no? Basta con mirar lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita en Brasil, que acaba de haber un intento de revertir un resultado electoral que, digamos, independientemente de quién haya sido elegido como presidente, nos puede gustar o no, podemos tener o no afinidad con el señor Lula, fue aceptado pues, ese resultado en términos de el reconocimiento internacional y las instituciones como tal, y eso da a entender cómo cómo hay una especie de amenaza contra las instituciones democráticas que hasta ahora en Brasil aparentemente no han tenido el resultado lamentable que muchos temían, pero que ocurre en todas partes de América Latina. Es decir, está el caso también entonces del Perú, con Pedro Castillo, el expresidente que quiso hacer un golpe de Estado, fue destituido, pero entonces ahora hay una inestabilidad muy grande, hay disturbios de todo tipo, sobre todo en el sur del Perú. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, incluso se dio ¿cómo se llama? El abuso, pues, de cruzar la frontera A y tratar instigar. sí, de contribuir con el malestar ahí. Eh, Está una situación también complicada bueno, en Argentina, que no termina de salir de su situación económica, de su malestar en general. Este, Hay, por supuesto, la expectativa sobre lo que va a ocurrir en Colombia con el presidente Petro. Está el caso inusitado de Nayib Bukele en El Salvador, que hace prácticamente lo que le da la gana, se ha embolsillado Es un prácticamente. dictador, es un dictador ya. Es un dictador, un dictador. Y está el caso que es difícil de calificar de López Obrador en México, que digamos, lo que uno pudiera
tratar de hacer para definirlo es que es un hombre sumamente atrasado, muy primitivo, que entonces es la máxima expresión, o la máxima no, pero es una expresión muy clara de ese viejo caudillismo de el que quiere imponer su voluntad como el lugar, sin que necesariamente corresponda a un proyecto de país ni a reformas particulares, sino simplemente es su voluntad que él quiere hacer prevalecer. Una visión muy nacionalista de la antigua, pues, del nacionalismo ese viejo, ¿no? Entonces, fíjate, yo diría que estamos en América Latina frente a una situación no, o en todo caso, nueva en el sentido de que no corresponde a los viejos esquemas anteriores. Y las dictaduras militares de antaño no son las que estamos viendo ahorita. Estamos viendo unas dictaduras nefastas, en el caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela, militares, pero que no se asemejan a las dictaduras militares anteriores, pretenden encubrirse dentro de una retórica supuestamente revolucionaria y han destruido la economía y son más bien expresión de una apropiación de los países por parte de bandas criminales. Es decir, estamos hablando de la presencia de una especie de red internacional del Sería una, crimen. perdón, sería una geopolítica nueva también, una especie de geopolítica. Sí, mira, hay quienes han escrito sobre eso. Anne Applebaum, por ejemplo, habla mucho sobre ¿cómo se llama? La oligarquía criminal que se ha apoderado de distintos países. Ella se refiere, por supuesto, al caso ruso, con Putin, en la oligarquía rusa que lo apoya, pero tiene ramificaciones, por supuesto, en otros lados. Moisés Naim ha hablado de el último libro de él, La venganza de los corruptos, no me acuerdo, ese no es el título exacto, pero no me acuerdo ahorita el título exacto del libro. Y entonces hablan de esto, de cómo las dictaduras de hoy se han ido transfiriendo en una especie de mafias institucionalizadas, organizaciones criminales que, por supuesto, cuentan entre sus cómplices a los militares, que siempre son los militares corruptos, no todos los militares, por supuesto, son corruptos, pero han logrado comprar y corromper a un núcleo central de militares que les sirven de apoyo, que son entonces cómplices, y que amenazan pues, con difundirse, con expandirse hacia otros lados. Y tenemos el caso de estos tres países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que tiene por supuesto, un origen muy particular. Y uno se pregunta, bueno, lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador puede llegar a eso. ¿Hasta qué punto las instituciones en Perú, por ejemplo, se resisten a que eso ocurra? O que se vaya también deteriorando la situación en Brasil y se llegue a una situación en la cual prevalezca la fuerza, el poder militar, pero ya han parado con estas ideas de apoderarse, de apropiarse del país y robarse pues abiertamente las cosas. En ese entorno, en ese ambiente, y yendo al caso de Venezuela con un aparente golpe o con un golpe también frío y extraño, casi novedoso, contra una institución presidencial que se había creado con muchas dificultades, pero que funcionaba, digamos, a nivel internacional. ¿Cómo ves tú el caso de Venezuela y cómo ves ahora el futuro de Venezuela con este cambio que ocurrió Con internamente? un triunvirato. Sí, bueno, yo creo que fue un error, obviamente, fue un error político de los tres partidos estos, Acción Democrática en un nuevo tiempo y Primero Justicia, de eliminar ¿cómo se llama? La presidencia interina. Eso era una instancia que tenía basamento constitucional, que si bien no había cumplido con las expectativas, eso no era de ninguna manera responsabilidad exclusiva de quien ejercía esa presidencia, que era Juan Guaidó, sino que era un asunto compartido por los distintos partidos de oposición, que cometió errores, que tuvo insuficiencia, quizá que no acertó en algunas cosas, pero de ninguna manera es la justificación para
acabar con una instancia que, repito, podía haber sido o era, en todo caso, una referencia alterna a lo que es el poder de facto usurpador. Entonces, hay que pensar en que, bueno, la oposición democrática, la que realmente está interesada en provocar un cambio de gobierno y abrirle las puertas a la democracia al país, tiene que reconstruirse digamos, proyectar una referencia muy clara frente al país. Esa referencia clara, por supuesto, tiene que ver con el acompañamiento de las luchas sociales. Hoy vimos, o ayer vimos unas movilizaciones bien de los maestros, de los maestros en distintas ciudades del interior. Hemos visto también a las enfermeras, hemos visto protestas los jubilados. anteriores. O sea, la gente está realmente obstinada. Los Sidor ahorita también está una protesta porque no se le cumple con una serie de reivindicaciones y más bien le cerraron la fábrica hoy ante los reclamos que tenían pendientes. Entonces, hay una efervescencia, por decirlo así, que necesita liderazgo. Y ese liderazgo, lamentablemente hasta ahora, en los manejos políticos de ciertas cúpulas partidistas no han sabido ganar la confianza de esos movimientos que están ocurriendo en la base. Y lo que uno esperaría es que con la situación económica tan desastrosa en el país, ya estamos otra vez a las puertas de una posible hiperinflación con este manejo tan precario de la política económica. Estamos frente a una situación en la cual sigue privando la represión, el cierre de emisoras, más de 250 presos políticos, sigue habiendo persecución digamos, acoso a periodistas. Entonces, en ese escenario, uno esperaría que digamos, lo que es el elemento más dinámico, más protagónico de las fuerzas democráticas, lograse reconstruirse en términos de proyectar una referencia muy clara que recogiera todos estos elementos, todas estas aspiraciones, que se conectara con las luchas sociales, que tuviera una capacidad de ir exigiendo y demandando cambios fundamentales y el regreso progresivo al Estado de Derecho. Y esto, desde luego, en el contexto de la situación, ¿cómo se llama? La economía. Que ha abierto la posibilidad de que se avance en las negociaciones en México, que ojalá fuera así, ojalá que eso se diera la posibilidad de abrir estos espacios. De todos modos, profesor, dentro de todo este panorama, o sea, yo he estado siempre con la percepción de que se tienen que poner de manifiesto reservas morales importantes para que los pueblos de alguna manera interpreten la necesidad de cambio. Vemos que los líderes que normalmente rigen la política se les evidencia como mercantiles y nada más. Están por los negocios y se asocian con el régimen por muy perverso que sea, con tal de ellos mantener ese liderazgo que en alguna forma es simulado, no es liderazgo porque la calle no los está respaldando. A la prueba está que la gente que salió a la calle ahora con los maestros, los siderúrgicos y los demás sectores salieron sin ningún líder político al frente, es la gente misma. Yo no sé si ese factor puede empujar a que el cambio venga y que algunos políticos con cierta reserva moral tomen la batuta en este caso y procuren que los cambios en la Asamblea y en las otras instancias se produzcan en cuanto a la dirección de cambiar de sistema, porque es que el sistema es el que nos está ahogando. Ya tenemos en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, o sea, todos cuatro países medianamente bien constituidos desde el punto de vista intelectual, porque mal que bien son cuatro países que robustecieron la academia, pero la academia tampoco está presente y ha sido ahogada por los gobiernos. Entonces, ¿bajo qué inspiración pueden los pueblos encontrar la redención si no tienen líderes visibles? Bueno, yo quisiera hacer una especie de distinción en el caso particular de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Yo creo que eso es un caso extremo que, digamos, necesariamente tiene que verse como una óptica muy particular, porque ahí están
digamos, hay esa caracterización de las mafias en el poder se ha consolidado hasta el punto que efectivamente lo que tenemos es una especie de organización, de corporación criminal militar o con grupos de militares que controlan todo y se reparten la riqueza y que de una manera u otra no van a... es difícil pensar en que en esas condiciones haya posibilidades de avanzar hacia la recuperación de la democracia, a menos que se haga desde una posición creciente de fuerza. El gran desafío de la oposición en Venezuela es cómo construir una fuerza suficiente que obligue a estos sectores que actualmente se han apoderado del país a ir cediendo, a ir abriendo espacios. Y esto desde luego contando lo que hasta ahora ha ocurrido con el respaldo de países muy importantes de la democracia a nivel mundial, los países occidentales, hasta ahora, y uno de los errores que se manifiestan pues, con la eliminación de la presidencia interina, es que ya no tenemos una representación oficial, formal del sector opositor democrático en muchos de estos países. O sea, podemos tener representantes, pero ya no representan un gobierno interino. En la Organización de Estados Americanos no está ya Tarre Briceño, que era un representante nuestro importante. Y en otros países también ya no existe la embajada en el propio Estados Unidos. Carlos Beto ya no ejerce la función de embajador, a pesar de que él podría seguir representando los intereses de los sectores democráticos. Pero hay gente, profesor, a la que le preocupa el coqueteo del gobierno de Biden con la dictadura venezolana. Mira, el problema está en que Biden es presidente de los Estados Unidos tienen sus propios intereses. Los Estados Unidos ahorita están, Venezuela es un país de menor importancia relativo. Estados Unidos, por supuesto, tiene interés en aparentar como defensor de la democracia, de valores de respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero eso lo concilian con sus intereses particulares cuando las condiciones están dadas para que ello ocurra. Si la apuesta, pienso yo, que está tratando de ver si se concreta la presidencia de Estados Unidos, es que efectivamente Nicolás Maduro o el gobierno, el régimen de Maduro, entienda que tiene una oportunidad de que se le vayan concediendo ciertas ventajas o que se alivien algunas sanciones en la medida que cumple con un proceso de cambio. Ahora, hay que ver también lo siguiente. Estados Unidos realmente no necesita el petróleo venezolano. Además, la licencia dada o la Chevron, en el mejor de los casos, contemplaría que de aquí a finales del año que viene habría aumentado unos 200,000 barriles diarios. Tampoco es que eso va a suplir la deficiencia de petróleo por la guerra. No, tampoco le va a generar ingresos a Venezuela, porque Chevron lo que está cobrando es una deuda. Claro, pues, se cobra su deuda y pero hay un poco la idea de que en la medida que la confrontación anterior llevada por Trump no llevó a nada, entonces quizás la vía de la negociación presionada pudiera llevar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos dejar eso a una iniciativa, digamos, solamente conducida por los Estados Unidos, por más buenas intenciones que puedan tener. La oposición tiene que tener una fuerza propia y tiene que tener una estrategia, tiene que tener una visión clara de qué es lo que se quiere lograr. Están las áreas de por medio del año. ¿Existe alguna posibilidad de conexión entre todos estos movimientos populares que no son nuevos, sino que vienen luchando desde que comenzó la dictadura chavista por su cuenta en forma un poco aislada, como una especie de archipiélago, y estas fuerzas políticas que acaban de hacer esto con Guaidó en aras de supuestamente de buscar una salida electoral o algo así? Porque evidentemente lo que decía José Antonio es verdad, ellos no tienen sino un liderazgo popular, ¿verdad?
y estas fuerzas están, y muchas son fuerzas que se han ido del chavismo. Es decir, se puede visualizar alguna forma, alguna estrategia, no sé, una especie de programa político que permita que se vinculen las fuerzas sociales y populares con ese liderazgo, digamos, un poco vacilante y a mi juicio un poco confuso. Bueno, mira, ese es el gran reto, ¿no? Pero yo quisiera que, por ejemplo, utilizáramos el ejemplo de lo que ocurrió en Barinas, Claro. de las elecciones anteriores, donde hubo ese encuentro de distintas fuerzas políticas que incluso estuvieron, o accedieron a subordinar los intereses particulares en función de un interés común que era la candidatura de Garrido, que resultó electa, resultó triunfante. Y eso hay que construirlo. Y por supuesto, eso ha tenido que tener una vinculación, un enraizamiento con las aspiraciones del barinés, de la gente que vive ahí con sus problemas. Entonces, eso es lo que hay que hacer a nivel nacional. Ahora, ¿cómo se hace? Mira, ese es el desafío. José Guerra escribió algo sobre eso. Los partidos, en estos tres partidos, yo creo que así como están constituidos ahorita, y a menos que surja una renovación y un liderazgo nuevo, yo no los veo conduciendo ese proceso. Y creo que ahí la virtud de la primaria es eso. La primaria debe ser, ojalá sea así, un espacio, una instancia para la discusión y para que surjan estos nuevos liderazgos. ¿Sí? Es la oportunidad para reconstruir un liderazgo en que la gente vea con confianza y sea capaz de acompañar y que, por supuesto, se nutra de todas estas aspiraciones y que se transforme en una referencia de cambio. ¿Sabe Que cuál fue es lo la que duda? representó en su momento Juan Guaidó. Juan Guaidó en su momento representó eso, de que no se ha sido en estos momentos, bueno, ya hace otra discusión, pero eso es lo que hay que reconstruir, esa referencia clara, porque la gente no está con Maduro, obviamente, la gente está todavía obstinada, pues todavía no, cada vez más. Sí, la duda que me surge, profesor, a estas alturas de las circunstancias, es que los partidos convocaron a una comisión de notables o de honorables para que de alguna manera diseñaran un plan de acción para escoger un candidato verdaderamente sólido para confrontar al régimen en unas elecciones. Pongamos que se haga, pero frente a una dictadura yo no lo veo tan viable, pero aceptemos que fuese factible. Esta comisión ahora de honorables, de alguna manera, tiene que estar un tanto frustrado porque estaban trabajando en función de un grupo de partidos y ahora tres partidos deciden que son ellos los que mandan en el país. Entonces, esa primaria, ¿bajo qué fundamentos va a dar cabida a todas las fuerzas que en este momento quisieran irrumpir con una propuesta y un programa político distinto, si hay tres que están mandando? Mira, yo aspiraría que no fuera así como lo estás planteando tú. Yo aspiraría que hubiese la apertura suficiente sobre todo la conciencia de parte de estos señores, que son muy respetables, para asegurar que efectivamente la consulta sea lo más amplia posible. Hay un elemento también importante en todo esto, que no solo tiene que ver con el hecho de que todas las fuerzas políticas puedan participar, sino también la diáspora, los venezolanos que estamos afuera, que también pudiéramos de una manera participar, que es lo lógico, somos venezolanos, nos interesa el país, queremos contribuir con las soluciones. Entonces, yo no sé cómo hay problemas técnicos quizás en este último aspecto. No creo que serían así determinantes. Espero que se resuelvan. Pero yo tendería a confiar en la disposición, sobre todo las 10 personas estas. Y yo diría que también de los candidatos de los partidos tradicionales, por más que tienen intereses muy particulares y están quizás celosos de la rivalidad o de la insurgencia de liderazgo nuevo, pero yo tendría que confiar en que eso va a ser así, porque si no, no cumple los propósitos. Si hay algo que tienen que estar claro los partidos políticos tradicionales, es que están desligados de la gente. Mira, ¿Sí? Humberto, perdón que te interrumpa, porque ya vamos a terminar. Me interesa mucho lo de la diáspora, no solo porque es el área en la que trabajo, sino porque yo creo que hay una realidad del país venezolano que hay que tomar en cuenta, que es que somos un país que tenemos una población muy importante en el exterior
y somos venezolanos y tenemos no solamente el derecho, sino el deber de participar en el futuro de Venezuela. Es decir, nosotros estamos incidentalmente y por algunas razones bastante claras, estamos fuera de Venezuela geográficamente, pero seguimos en Venezuela como ciudadanos y como parte de la identidad y de la población, pues. No, y una diáspora conformada por talentos probados en el ejercicio público y el privado, que fueron fundamentales en el desarrollo que una vez tuvimos y que se requeriría que vuelvan con todas las garantías debidas, tanto de escoger a los gobernantes como de presentar programas concretos para la recuperación. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú, Humberto, de esa parte? Mira, yo creo que cualquier proyecto futuro de recuperación del país, de reactivación de la economía, tiene que contar con la diáspora. Esto no significa que la diáspora, que todos vamos a regresar o que toda la gente que está fuera va a regresar al país. No necesariamente. No necesariamente. Porque han sembrado raíces, tienen familia, ya están residenciados y establecidos, pues, pero muchos siguen contando con el interés en contribuir. Y un elemento claro de cualquier proceso de recuperación es obviamente poder aprovechar no solamente lo que regresa, sino el talento que está afuera en términos de inteligencia comercial, de vinculación con la realidad de otros países, experiencias que pueden servir de enseñanza para Venezuela, redes de comunicación en general. Es decir, Venezuela puede o debe tener en eso una base importantísima para la exportación, para las relaciones comerciales, culturales, políticas con otros países y desde luego como fuente constante de cooperación y de asistencia, de asesoría para resolver problemas específicos en términos de los servicios públicos, en términos de financiamiento, en fin. Yo no veo que pueda excluirse la diáspora de no, por el contrario, yo creo que los países que han tenido diáspora, digamos, positiva, y el caso de Israel es casi que es un paradigma. Es decir, la población de un país tiene una identidad histórica, tiene unas raíces y tiene una necesidad es decir, desde el punto de vista incluso de la geopolítica, Venezuela tiene que configurar una nueva, digamos, estructura en la cual la diáspora esté presente. O sea, para usar una cosa muy sencilla y probablemente muy pedestre, debería haber un ministerio de la diáspora, por decir algo, ¿no? Y debería haber... O por lo menos una representación. No, pero y además darle cabida a una gran cantidad, eso que tú estás señalando, Humberto, ese capital humano que son los venezolanos en el exterior, es un capital muy productivo en ideas, en iniciativas, en experiencias. Y está aprendiendo cosas nuevas también. No tiene que regresar a Venezuela, porque está en Venezuela. El señor que está en Canadá o en Kuwait o en donde sea, sigue siendo una persona que está viva en Venezuela, que está activa en Venezuela. Y más con un mundo virtual y con esta cosa ahora ¿cómo se llama? Que facilita los vínculos, sí, de con el nuevo orden mundial que incluye un orden virtual que es demasiado importante desde el punto de vista científico, tecnológico y político. Bueno, de todos modos, yo creo que este tema lo vamos a seguir abordando porque Humberto ya forma parte, pues, del grupo de vocerías descalificada que tenemos acá en Radio Victoria y en Ojo con Eso Televisión, Humberto García Larralde, para que cerremos, que José Manuel, pues, describa brevemente su currícula para que la audiencia sepa que va a formar parte, pues, de estas formulaciones comunicacionales. Bueno, no puedo describir el currículum de Humberto. Humberto es un líder universitario muy consolidado, con un gran respeto por parte de toda la universidad. Y aparte de eso, tiene una trayectoria, digamos, importante en cuanto a lo académico, a lo formativo, a lo profesional y a lo científico. Humberto, muchas gracias por esta entrevista de hoy. Contamos contigo en este año. Te agradecemos mucho lo que estás haciendo y te animamos a que sigas escribiendo y produciendo ideas tan interesantes y provechosas para todos los venezolanos. Muchas gracias. Si quieres decir algo para despedirte también. Un minuto. Bueno, que muchas gracias, por supuesto, por esta oportunidad. Y que, volviendo al tema original de lo que está pasando en América Latina,
Yo diría que quizá el elemento clave que habría que observar es cómo evoluciona, por ejemplo, gobiernos como el de Boric en Chile, el mismo Petro en Colombia, y desde luego Lula, suponiendo que se consolide, de forma tal que ellos... Que se el incline hacia desafío, la democracia. no, que el desafío que yo veo que representan ellos es que realmente se deslinden de las dictaduras tipo Maduro, Nicaragua y el de Cuba. Ok, muy Y, importante. y Ya defiendan con que lleguen al la centrismo, democracia. con que lleguen al centrismo, yo creo que nos conformamos. Es un poco, ese es el desafío, uno no sabe si lo van a, si ese es el camino que ellos tienen propuesto, pero Bueno, esa es la expectativa o lo que uno tendría que esperar que ocurra. bueno, Ahora, vamos a empujar que así sea. Vamos a cerrar con esto. Esto continuará, Esto continuará. como en Netflix. Y así, bueno, Estamos pendientes y esto todavía le falta bastante. Gracias, de verdad. un abrazo, gracias a nombre de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión y de la Alianza Comunicacional Hemisférica con Penamérica, donde tenemos oportunidad de posicionar todos estos temas de manera constante y regular para que unas generaciones y otras de alguna forma terminen de aproximarse y encontrar la solución de vida de libertad y democracia. Okay. bueno, Hasta gracias. luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.